De nuevo con todos ustedes en el programa de El Ayuntamiento Informa. Hoy está con nosotros Félix Romero, portavoz del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella. Buenas noches, Félix. Buenas noches, Pepe. Bueno, pues vamos a tocar varios temas que son de interés y que es bueno que se desglose ante la audiencia. Yo hago una pregunta. Si se echa la vista hacia atrás, todos sabemos, bueno, la situación que estaba el Ayuntamiento después de 15 años de gobierno desastroso, todo hay que decirlo. ¿Cómo ha cambiado la ciudad en este concepto, en concepto general, ¿no? Y sobre todo también en el particular, en los temas particulares, como es el tema, un ejemplo. Hoy cualquier persona con una vivienda iba al banco a solicitar un crédito en su día y como no estaba legalizada su vivienda, pues el banco ponía problemas. Por ejemplo, he dicho eso como podría decir la seguridad en calle o la limpieza, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha cambiado la situación en el Ayuntamiento de Marbella también? Porque la pregunta va dirigida al funcionamiento del Ayuntamiento en sí, el día a día del Ayuntamiento. ¿Qué variación hay de una época a otra durante estos 6 años? Bueno, yo creo que efectivamente ha habido una modificación radical, absoluta, de ambas realidades, tanto de lo que es el ayuntamiento como de lo que es la ciudad en sí. Yo creo que esta ciudad, que anticipó muchos de los problemas de la crisis económica, está ya en una situación de franca salida de esa crisis. Evidentemente, la imagen de la ciudad ha cambiado de forma radical. Volvemos a ser aquel gran polo de atracción turística que dejamos de ser para convertirnos en una extravagancia durante una serie de años. Muchos pensaban en ese aspecto, pensaban que eso es una salida sin retorno. Sin embargo, se está retomando el tema y afortunadamente. Yo creo que Marbella es una marca eterna. Evidentemente requiere cuidado porque tampoco se puede continuamente estar estableciendo un paralelismo entre la imagen de nuestra ciudad y la ilegalidad y pretender que eso nos va a salir gratis. Eso ha conllevado muchísimos dolores de cabeza, pero lo cierto y verdadero es que la ciudad ha cambiado porque la mentalidad de la gente de nuestra ciudad también ha cambiado y porque al final la imagen de nuestra marca es mucho más poderosa que cualquier cosa que pueda pasar aquí, ¿no? Y en ese cambio de la imagen de la ciudad, qué duda cabe que tiene un papel importantísimo la modificación que se ha tenido en cuanto a la forma de gestión, en cuanto al devenir del propio ayuntamiento, en función de los criterios que ha en todo momento señalado y planteado, y la hoja de ruta, en definitiva, que ha diseñado nuestra alcaldesa Ángeles Muñoz. Yo tengo que decir que si hace 6 años nos dicen a todos, cuando accedemos al gobierno municipal con una deuda de 600 millones de euros, que al cabo de 6 años íbamos a decir que casi 200 millones de euros nos habíamos quitado en este periodo, pues nos hubiese parecido imposible, ¿no? Claro, se habla de 200 millones, pero si eso es traducido en las antiguas pesetas es una verdadera burrada, vamos, de dinero, ¿eh? Pero, en fin, continúa así. Evidentemente esa cantidad de dinero que nosotros hemos conseguido ir enjugando de deuda, pues lo hemos hecho con una gestión muy estricta, con un aquilatamiento muy estricto de lo que es el gasto y, por supuesto, con una gestión que ha ido mejorando con el tiempo. Hemos conseguido que, por ejemplo, se dé la vuelta a la situación de depresión económica que tenía el ayuntamiento, que tenía este municipio, y, por ejemplo, hoy podemos decir que el año pasado, por ejemplo, se incrementó la recaudación por el impuesto de plusvalía, que mide las transmisiones entre inmuebles. Se incrementó casi en 1 millón de euros con respecto al anterior ejercicio, y que en lo que llevamos de año ya llevamos aproximadamente, sobre un total de casi 10 millones que se recaudaron el año pasado, pues ya llevamos más de 6 millones, de 7 millones de euros recaudados en lo que va de año. ¿Eso qué es lo que nos está diciendo? Pues que hemos conseguido que esta ciudad se instale en una pujanza económica. Y esa pujanza económica, como decía, tiene que ver con ese trabajo que se ha hecho desde el ayuntamiento. Por ejemplo, la gestión urbanística, que todos recordamos que brillaba por su ausencia y que únicamente tenía por objeto convenios ilegales que al final siempre acababan provocando
una pérdida en el patrimonio de los ciudadanos de Marbella. Bueno, pues nosotros hemos podido ya exhibir una hoja de servicio donde hablamos de 1.000 viviendas que han sido normalizadas, que han sido traídas a la ordenación, a la legalización, en definitiva, de un plan, al ámbito legal de un plan de ordenación urbana, un hotel. Tenemos en este año, por ejemplo, un incremento de hasta un 8% más de expedientes urbanísticos, con 6.500 licencias de obra menor, con 700 obras mayores, con 400 primeras ocupaciones. Yo creo que todo lo que refiere al funcionamiento de nuestro ayuntamiento en cada una de las áreas, pues demuestra hasta qué punto hemos ido mejorando. Nadie se le escapa que efectivamente tenemos unos veranos con una animación que no se han tenido en el pasado. Y cuando se gastaba todo el dinero que se gastaba y desaparecía del ayuntamiento, no hay ningún verano que acumule el número de eventos que acumulan los veranos que hemos estado gestionando nosotros. Ahí está la Gala Starlight, ahí están los múltiples eventos que se realizan a lo largo del verano, que al final van dando una imagen, en definitiva, de buen funcionamiento al ayuntamiento y que van dando, por supuesto, un atractivo más para que nos visiten. En materia de gestión turística, hemos visto cómo se han ido incrementando progresivamente las visitas, con un aumento este año, en lo que llevábamos de año hasta junio, de un 2%, por ejemplo, en lo que son los turistas foráneos. Hemos conseguido, por fin, después de muchísimos problemas, de muchísimas situaciones complicadas, revertir la senda del paro, con un mes de junio que hemos tenido que ha sido históricamente bueno, el mejor mes de junio que hemos tenido nunca, con 1.000 parados menos, y recientemente pues tendremos los datos también de julio y agosto, que se prevén que sean pues meses también muy importantes. Hemos tenido una inversión importantísima, a la vez que hemos rebajado esos 200 millones de euros de deuda. Eso se ha hecho compatibilizándolo con la construcción de un nuevo paseo marítimo que es la joya del Mediterráneo. No hay ningún municipio que tenga tantos kilómetros de paseo marítimo como nosotros. Hemos compatibilizado eso con la recuperación del puerto deportivo de Marbella, con las terrazas, con la remodelación total del puerto deportivo de Marbella. Hemos cambiado también la fisonomía de San Pedro con esa finalización que se realizó, en este caso no por una administración local, sino por la administración central, bajo el gobierno de Mariano Rajoy, con Ana Pastor como ministra, esa obra del soterramiento de San Pedro, y ahora estamos ya ejecutando esa cubierta que va a ser pues el pulmón verde, probablemente el espacio verde integrado dentro de una zona urbana más grande de toda la provincia de Málaga, con todo tipo de equipamiento, desde el mercado del gourmet hasta pues auditorios, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos realizado y hemos llevado adelante con muchos problemas, con mucha falta de financiación de la parte que no nos tocaba a nosotros, pero al final, por nuestro empeño, pues hemos llevado adelante la inauguración de esas piscinas, la de San Pedro y la de Miraflores, piscinas cubiertas. La de Miraflores está terminando su ampliación, la de San Pedro pues inaugurada ya. En definitiva, puedo seguir contando cosas, pero yo creo que todos los ciudadanos tienen que comprender cuán difícil ha sido casar ese ahorro de esos 200 millones de euros, que es el equivalente a un año entero. Ese es el presupuesto de un año entero del ayuntamiento, de todo, de iluminación, de policía, de recogida de basura, bomberos, todo cuesta 200 millones de euros. Hemos conseguido ahorrar un año completo sin que en ningún año haya faltado policía, bomberos, limpieza, en definitiva todos los servicios que tiene que dar el ayuntamiento, y además llevando adelante el esfuerzo inversor más grande que se recuerda desde que existe el Ayuntamiento de Marbella. Eso tiene una protagonista y tiene una realidad que es evidentemente la capacidad de gestión, la capacidad también de lograr contactos que miren de forma amable a nuestro municipio, que tiene nuestra alcaldesa. Es decir, hemos conseguido también muchas inversiones de fuera de nuestro municipio que han venido gracias a esas gestiones directas de la alcaldesa. Y puedo hablar de la Oficina de Atención al Turista Extranjero, que se inauguró hace poco, de la comisaría que tenemos en San Pedro, que se hizo también hace poco, del centro de extranjeros que se va a abrir en la zona de La Patera también muy pronto,
de la finalización del soterramiento, de tantas y tantas obras que no llegaban aquí, que siguen sin llegar por parte de una administración, lo tengo que decir, la Junta de Andalucía, y que sin embargo han llegado aquí gracias a la gestión directa de la alcaldesa. Me interesa también que no se nos olvide que todo esto se ha hecho con una preocupación muy importante con respecto a las personas más desfavorecidas. Ha habido una delegación que se ha también señalado durante todo este tiempo y que antes tampoco se señalaba, precisamente por estar con los más desfavorecidos, que es la Delegación de Bienestar Social, y en la cual pues se han desarrollado todo tipo de programas que han minimizado dentro de lo posible pues el efecto de la crisis, ¿no? Banco de alimentos, comedores sociales, todo eso se ha hecho con este ayuntamiento. Yo creo que eso conforma una fotografía de un ayuntamiento que ha cambiado, que ha hecho un giro copernicano, que sin estridencias y sin extravagancia aporta los servicios que son necesarios de calidad para hacer nuestra ciudad la más atractiva de todo el Mediterráneo. Estamos hablando de 6 años. 6 años, efectivamente, hay un cúmulo de actividades que ahí están, pero hay una cuestión que me gustaría tratarlo con Félix. Todas las ciudades tienen 2 iconos que de alguna manera es la vara de medir para saber si esa ciudad tiene presente y futuro, ¿no? Como parecen temas simples, pero no lo son. El tema de la seguridad, el tema de la limpieza. Eso se fija muchísimo, sobre todo de lo que vive esta ciudad, fundamentalmente, como es el tema turístico, el tema de la seguridad, el tema de la limpieza. En la cuestión de seguridad todo hay que decirlo, ¿no? Afortunadamente, anteriormente era raro el día que no salíamos en la prensa y sobre todo en esa prensa, no amarilla, pero esa prensa que le gustaba el tema de Marbella, aunque fuera casos que ocurren en cualquier ciudad, pero al ser en Marbella tiene más salida, digamos, periodísticamente. Pues bien, el tema de la seguridad, pero también hay un tema importante como la cuestión de la limpieza. Hablan un poquito de esas dos cuestiones. Bueno, yo creo que efectivamente son los 2 pilares más importantes dentro de lo que es el apoyo a la oferta turística en sí. Efectivamente, nosotros tenemos nuestro sol, nuestro clima, nuestro mar, y tenemos que aportar en determinados puntos un nivel mínimo de servicio. Nosotros tenemos un nivel excelente de servicio en esos puntos de los que me habla, que son concretamente limpieza y seguridad. Cuando hablamos de seguridad, yo tengo que decir que tenemos probablemente una de las ciudades más seguras que existen. Tenemos en torno a 1.000 agentes de policía en nuestro municipio. Eso significa una plantilla inmensa: 400 policías locales, 400 policías nacionales, Nunca he tenido Marbella 400 policías nacionales. Eso se debe, entre otras cosas, a la presión que en todo momento realizó la alcaldesa de Marbella. Yo tengo que decir que la planificación de una plantilla policial no se realiza de un año para otro. Se hace con 6, 7, 8 años vista y se decide en un momento determinado. No en el gobierno anterior, sino en el anterior, en la época de Aznar, la presión que realizó la alcaldesa estando en la oposición, que quizás no le incumbía, y yo creo que muchos deben de tener y tomar nota de lo que se hace, de cómo se hace una... ¿Cuál es la labor de la oposición? De cómo se hace una oposición responsable. Lo que hizo fue utilizar esa capacidad de comunicación que tenía con otros ámbitos para seguir reclamando lo que aquí se necesitaba, que era una plantilla de policía amplia. Se toman los acuerdos pertinentes allá por el año 2003, 2004, 2003, sobre el 2003, y se empieza a incrementar esa plantilla. Y hoy tenemos 1.000 agentes de policía, 400 agentes de policía nacional. ¿Eso qué es lo que nos ha llevado? Pues nos ha llevado a que esta ciudad sea una ciudad muy segura. Yo tengo que poner como ejemplo la actuación que se ha tenido recientemente. Es decir, no hemos tenido en todo el verano prácticamente ningún incidente de importancia. Ninguno. La noticia es esa, no haber noticia. Prácticamente ningún incidente de importancia. Se produce un hecho el miércoles, un intento de atraco en un supermercado del municipio,
Y las personas que estaban tratando... En Albiria, ¿no? Creo, ¿no? En Las Chapas. Sí. Las personas que están tratando de hacer ese atraco son detenidos 7 kilómetros más lejos del sitio donde habían perpetrado el atraco, escasamente 5 minutos después de realizar el atraco, por 20 agentes de policía que los reducen, les retiran todo lo que habían robado y que efectivamente además con un grave riesgo, porque eran personas que iban armadas, pues son perfectamente reducidos, y en 15 minutos además, en la autovía, en 15 minutos se restablece el tráfico. ¿Alguien ha tenido conocimiento de esa realidad? Nadie. Por eso digo que... Única situación de peligro que se produce a lo largo de todo el verano, y además se solventa en 5 minutos. Esa es la realidad de Marbella hoy. Por eso, aunque en el pasado escuchábamos noticias truculentas, yo he estado aquí en programas y en debates en los que se hablaba de tiroteo, cuando yo estaba en la oposición, en los que se hablaba de las imágenes y de las noticias que salían en el Daily Mirror, que salían en periódicos, prensa internacional, prensa amarilla inglesa, que ya no se preocupa. Pues esa es la noticia, que no hay noticias relacionadas con... Eso es lo que hemos conseguido con la seguridad y con conseguir que esta ciudad sea una ciudad sumamente segura, sumamente segura. Y luego hay que decir que también hemos conseguido que sea una ciudad muy limpia. El tema, y sobre todo, porque todo hay que decirlo, ¿no? La Marbella del verano no es la Marbella del invierno, todo hay que decirlo. El crecimiento en cuanto a gente viviendo en Marbella, estén censados o no censados, yo voy a decir que lo dobla. Voy a ser modesto en ese sentido, ¿no? Lo dobla. Quiere decir que el ayuntamiento prevé que al doblar el número de personas es el doble de servicio que tiene que prestar, sobre todo en el tema de la limpieza. La asociación hostelera, yo por simplemente dar un dato, y esto me lo dice el concejal de limpieza Eloy precisamente ayer, la asociación hostelera, que abarca toda Andalucía, designa el mejor casco o el casco histórico más limpio de toda Andalucía, el casco histórico de Marbella. Mejor que el de Sevilla, inclusive. Claro, pero ¿por qué ocurre eso? Eso ocurre porque se entiende cuál es la prioridad en esta ciudad y se invierte. Yo quiero recordar lo que se decía aquí por anteriores gobiernos, ¿no? Esto lo decía el gobierno que fue disuelto, el gobierno gilista, era muy importante la seguridad y la limpieza. En cuanto a la seguridad, metieron en muchos líos a muchos policías, y al final estábamos en los periódicos y teníamos esa situación en la cual pues salíamos en esos periódicos de prensa amarilla. Respecto a la limpieza, yo tengo que decir que actualmente hay 18 vehículos compactadores. De esos 18 vehículos compactadores, cuando nosotros entramos en el gobierno hace 6 años, creo que en concreto había 14 vehículos, 15 vehículos compactadores, todos ellos databan del año 90. Aquí se vendía que era muy importante entrar con la limpieza y no se compró ni un solo vehículo compactador. Digamos vehículos obsoletos, viejos. Totalmente que no hacían insuficientes. Y en la última etapa, antes de la disolución, yo creo que todos éramos conscientes de que Marbella estaba sucia. ¿Qué es lo que ha hecho este equipo de gobierno? Priorizar e invertir. Esos vehículos que tenían todos casi 20 años se han ido cambiando. Esta misma semana se ha presentado un nuevo vehículo de limpieza para la delegación. Y a fecha de hoy hay 18 vehículos, de los cuales 14 datan de la época en la cual nosotros estamos, de 2007 para acá. Bueno, esa inversión, ese planteamiento de que Marbella debe estar limpia, se traslada también a lo que son, en definitiva, las inversiones del ayuntamiento. El dinero ya no desaparece, sino que se aplica, así lo tiene además definido dentro de esa planificación la alcaldesa, se aplica en las prioridades que al final hacen que Marbella sea más atractiva y, en consecuencia, hacen que la vida mejore, que vengan más turistas y que haya una prosperidad en la ciudad, ¿no? Es tan fácil como eso, es decir, es matemática. Si usted invierte, habíamos invertido en total, echando cuenta a ojo de buen cubero,
3 millones de euros en maquinaria para limpieza. Bueno, pues esa es la realidad de este ayuntamiento. Cuando se dice que esto ha girado radicalmente, por supuesto, es que se ha pasado de la propaganda a la realidad. Es que yo creo que cualquier persona que pase por nuestra ciudad, y reitero, también aquella persona con mala intención que busque una papelera llena o una mancha en el suelo. La gente están por la labor. Sí, pero yo me refiero ahora a muchos elementos de la oposición que periódicamente y una vez al mes pues vienen con fotografías de la papelera que está llena. Claro que hay papeleras que están llenas. No, creí que me hablaba de la ciudadanía que no va a la papelera, que tal, que cual. Bueno, afortunadamente la ciudadanía, digamos, ir al derecho, no al revés. Cierta concienciación sí que hace falta siempre, pero en cualquier caso, vuelvo a decir lo mismo, este ayuntamiento y este término municipal es muy grande, siempre se podrá encontrar una situación de ese tipo, pero la realidad, la que se percibe cuando uno pasea, también lo digo, por las zonas turísticas, nos interesa, por supuesto, hacer el esfuerzo allí donde viene la gente que deja el dinero para que todos trabajemos. Exactamente. Entonces, la impresión que se saca cuando uno pasea por esas zonas turísticas es una impresión de limpieza que evidentemente hace que sea deseable volver a venir a Marbella, que es lo que en definitiva buscamos, ¿no? Porque claro, sin despreciar ni mucho menos, ¿no?, a los medios de información, tanto escrito como imagen, como radio, hoy por hoy y de siempre hay una publicidad imperiosa como es el boca a boca. El turista que viene y de por sí ve sobre el terreno, cuando esa persona llega a su sitio de origen, el comentario, si es positivo, está, digamos, nadando a nuestro favor. Y de hecho ocurre que gente que han venido solamente porque el amigo lo ha invitado y tal, ¿no?, y ha dicho, pues aquí se vive bien, aquí hay una calidad, aquí hay una limpieza, una seguridad. Nosotros tenemos... Inmediatamente ha comprado una residencia, porque son gente de tenemos aquí en Marbella un índice de fidelización del 90%. Es decir, el 90% de las personas que nos visitan lo es por segunda o tercera o cuarta o quinta vez. Eso quiere decir mucho. Eso dice mucho. Es decir, cuando uno repite es porque le gusta. Cuando no le gusta, evidentemente no repite. Probablemente seamos uno de los destinos con más índice de fidelización. También recientemente, y eso tiene que ver con el cambio de la imagen de la ciudad y tiene que ver, además, como decía, con la gestión que realiza la principal empresa que pone en marcha y en disposición de ser disfrutado el término municipal, que es el ayuntamiento, ¿no? Recientemente una organización de periodistas internacional nos designó también como el mejor destino de playa o uno de los mejores destinos de playa del mundo. Esto te está diciendo muchas cosas, ¿no? Y además que no son periodistas locales ni nada que se les parezca, son periodistas a nivel nacional que deciden internacional que ni más ni menos que la ciudad de Marbella la eligen como número uno. Eso tiene un valor extraordinario para esa frase famosa como se dice de Marbella, que es, digamos, el acorazado de la costa o la marca Marbella, lo que tira. Tiene mucho que ver con la situación que antes hemos señalado. Hay lugares en el mundo que pueden ofertar situaciones naturales similares. Yo creo que mejores no, pero bueno, vamos a no ser excesivamente chauvinistas y pensar que situaciones naturales mejores que las que ofrece Marbella. Sin embargo, ninguno puede aunar las situaciones naturales de nuestro municipio con el nivel de seguridad, limpieza y servicios propio de una ciudad europea que Marbella da. Y en ese tercer ámbito, que es el que nos hace atractivos y el que nos coloca en el primer punto, en el primer escalón de ese ranking de ciudades de destino de playa, quien tiene la responsabilidad es el Ayuntamiento de Marbella. Claro, pero yo siempre digo... Y ahí hace 8 años no estábamos. ¿Por qué? Porque no era, aunque se dijese lo contrario, suficiente la seguridad, porque no era suficiente la limpieza y porque el nivel de servicio se resentía. Y la inseguridad, que por ejemplo, la que antes mencionábamos, la inseguridad jurídica, el dinero tiene miedo, el dinero no se mueve si no hay una seguridad, ¿eh? Y hoy afortunadamente pues se van cumpliendo plazos importantes.
no lo que uno quisiera, ¿no? Porque hay todavía determinados colectivos o personas que están viviendo en sitios que están todavía con la espada de Damocles. Espero que si le lleguen una solución de felicidad para esas personas, porque son, como decíamos siempre, ¿no?, compradores de buena fe en su día, y sabe a lo que me refiero. Pero hay un segmento de población importante en Marbella, como es la tercera edad, ¿no? La tercera edad, que todo hay que decirlo, ha tomado un protagonismo importante, ¿eh? Ellos ya se consideran gente importante y gente que hacen cosas y gente que se mueve a través de esas sedes que tienen, que ha aportado, creo que ha aportado el ayuntamiento, corrígeme si no es así, ¿no? Y que además está esa ayuda logística y esa ayuda, digamos, moral, que siempre es positivo, para que estas personas que han llegado al fin de su curro, de su trabajo, pues se merecen la mejor atención. Explícanos un poquito ese tema. Bueno, yo decía antes que desde el ayuntamiento se ha hecho mucho hincapié en toda la gestión social, y lógicamente dentro de esa gestión social que lleva mi compañero Manuel Cardeña, pero en la que se implica además personalmente mucho la alcaldesa. Evidentemente nosotros hemos desplegado una actividad muy importante, actividad además que se realiza incluso de la forma más básica posible, sí. Es decir, es que yo tengo que hablar inclusive espontánea. Y espontánea. Yo tengo que hablar de que, por ejemplo, el comedor social, que me parece que es una iniciativa con el Banco de Alimentos, una iniciativa fabulosa, una iniciativa que demuestra hasta qué punto la gente es buena y solidaria. Hay muchísimas personas ahí, muchas que yo conozco, que van a dar su tiempo de forma altruista, incluso algunas de mi familia, mi madre concretamente. Bueno, pues ha sido tan importante que, por ejemplo, la alcaldesa ha ido varias veces allí también a repartir comida. Es decir, se trata de tener una actitud que con el ejemplo también se traslade a la ciudadanía la necesidad que hay de contar y de echar una mano a las personas que están en una situación más complicada. Y qué duda cabe que aquellas personas que, además de estar muchas veces en una situación complicada, pues tienen bueno, pues ya una situación física que se complica con los años, con las goteras, con la situación. Pero sobre todo el tema de la tercera edad, tienen fuerza, son colectivos que hacen una movida extraordinaria en el mundo de la música, mundo del teatro. Siempre con mucho ánimo, Muchísimo. Pues esas personas pues tienen que tener una atención por parte del ayuntamiento. O sea, para nosotros es efectivamente una necesidad vital, una obligación moral, que precisamente nosotros, que tenemos ahora todavía edad laboral, pues le proporcionemos a esas personas un marco donde puedan realizar toda su creatividad. Claro, eso, la persona que no ha llegado a eso no lo mide suficientemente, ¿no? Pero cuando lo sé por amigos, ¿no? Cuando han llegado a jubilarse, o sea mujer o hombre, ¿no? Y dice, bueno, ¿y ahora qué hago yo? ¿no? Y ha encontrado ese cobijo necesario, aunque tiene la familia, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero ese cobijo necesario, ese encuentro diario con el colectivo, es responsabilidad del ayuntamiento de ponérselo fácil. Claro, con personas que tienen además sus mismos problemas, sus mismas inquietudes. Yo ya digo que nosotros entendemos que eso es una obligación moral y que ahí se ha hecho un trabajo muy importante. Yo creo que también hay que señalar que se han abierto varios hogares de mayores por parte de este equipo de gobierno, y esos hogares de mayores además se pueblan de todo tipo de actividad precisamente para que ellos tengan, en fin, de alguna forma le saquen el jugo a la vida, ¿no? Eso se asocia también pues con los almuerzos o las cenas que periódicamente realizamos desde el ayuntamiento, también precisamente para homenajearlos a ellos. Y yo creo que se enmarca también en una realidad que no se nos puede olvidar nunca. Esta es una gran ciudad, es un gran municipio, pero es un municipio que es mayor, que tenemos que pensar que precisamente por nuestras capacidades, por la calidad de nuestro municipio, este es un sitio donde viene mucha gente a pasar sus últimos años de vida, ¿no? Sí. Tenemos una colonia muy grande de personas mayores que debemos tratar también de integrar en esas sedes de mayores y que son de otras latitudes. Yo creo que cualquier persona, desgraciadamente, cuando uno tiene que ir pues el Día de los Santos al cementerio,
mirando las lápidas se da cuenta hasta qué punto mucha gente viene de fuera, viene a morir aquí. Y eso yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que tener un capítulo importantísimo de atención al mayor en nuestro municipio, porque es una realidad innegable de nuestro municipio, es además, y lo tengo que decir para todo el mundo, un valor económico, las personas mayores pues con su pensión, las que son de aquí, los españoles, los nacidos en Marbella, los que son de Marbella, los extranjeros que traen su pensión de fuera, realmente son un valor económico también para toda la ciudadanía y evidentemente tienen que estar cuidados. Para nosotros han sido siempre una prioridad y yo creo que además es importante decir que incluso para nuestra alcaldesa son una prioridad. Y tengo que decir que desgraciadamente no lo son tanto para otras administraciones, porque seguimos teniendo un déficit en esa materia de instalaciones de la Junta de Andalucía. Hay una residencia de mayores, por ejemplo, en la zona de la Divina Pastora. Bueno, pero no hay aquí una apuesta en condiciones. Al mismo tiempo que nosotros hemos invertido en una serie de instalaciones. Por ejemplo, un palacio de justicia. Una residencia de día, por ejemplo, también. Un palacio de justicia, en fin, una serie de cosas. Pero reiteramos, es probablemente el sitio donde es más rentable la inversión y, sin embargo, seguimos teniendo una administración que no cumple con lo que requieren todos los ciudadanos. Hay que empujar, hay que hacerla cumplir. Y en eso estaremos. No sé si lo sabes, si no te lo digo, ¿no? El próximo día 12 en el Corte Inglés se va a presentar el primer programa en ruso de toda España y lo va a hacer M95, televisión. Pues hablando con una de las personas responsables, rusa, una señora rusa que habla muy bien español, le pregunto, digo, Marina, ¿cuántos compatriotas tuyos hay en Marbella? Dice, en Marbella seremos unos 4 o 5 mil. Digo, no me digas. Y me dice, pero eso no es todo, ¿eh? En 2 años se triplica. Y además, ruso con un poder adquisitivo alto. Sí, yo creo que ahí la inteligencia que ha tenido el ayuntamiento, que tiene mi alcaldesa, que tiene también el delegado de turismo, pues de alguna forma nos encauza también a tratar de atraer ese tipo de, no ya turistas, sino incluso residentes. Es decir, estamos hablando de colectivos de clase media, trabajadora, que gracias a una situación de boom económico en su país, tienen la capacidad para tener empresas, dejar a su familia aquí, disfrutando de un verano continuo para ellos, y ellos viajar, ir y venir, y en un momento dado incluso traer capitales y establecerse aquí. Cosa que a nosotros no nos tiene que dar ningún miedo, porque esta es una ciudad que se ha caracterizado siempre por tener las puertas abiertas a todos. Muy acogedora Marbella. Sí. Y reitero, son personas de clase media, normales y corrientes, como podemos ser tú y yo, con experiencias empresariales perfectamente honestas, honradas y dentro de lo que es la legalidad, y que por supuesto tienen aquí pues todas las puertas abiertas. El otro día me comentaba un conocido empresario de la zona que su hijo estaba en una clase en un colegio concertado, no sé si era concertado o privado, ahora no soy capaz de decirlo, pero donde más de la mitad de los alumnos eran críos rusos, ¿no? Bueno, pues para mí... Sí, ya te digo, hay 4.000 personas viviendo. Para mí un niño que nazca aquí o que se venga con varios meses y se haga aquí, no es ruso, es español. No, es marbellero. Exactamente, y es marbellero. Nosotros, bueno, pues evidentemente aquí hay 2 polos de atracción turística importantes, 2 polos de inversión importantes, uno es el Golfo Pérsico, otro es la zona rusa, y yo creo que ambas están trabajando muy bien desde el ayuntamiento, y eso está precisamente contribuyendo de forma decisiva a que vayamos saliendo de la crisis. El ayuntamiento echará su cuarta espada, ¿no? Por ejemplo, cuando un inversor, en este caso ruso, de la nacionalidad que sea, pone las trabas suficientes para aburrirlo, cuidado, tienen que cumplir la ley como cumplimos todos, ¿no? Pero se le facilitan las cosas para que no haya ese problema que a veces dicen algunos que otros, la burocracia. Yo creo que a las pruebas hay que remitirse. Es decir, aquí hemos tenido y tenemos un proyecto complicado,
difícil, probablemente uno de los más complejos en toda la costa, que es el del puerto de la Bajadilla. Sí. Y el ayuntamiento lo que ha hecho es facilitar en todo momento, en este caso no era una tramitación nuestra, ni siquiera es competencia del ayuntamiento, pero ¿qué es lo que hemos hecho? En la medida de nuestras posibilidades, facilitar esa tramitación. Vamos a ver, aquí hay que tener clarísimo que Marbella es una ciudad atractiva y que cada vez que haya un inversor hay que entender dos cosas. La primera, que aquí no se puede hacer cualquier cosa. Eso debe quedar muy claro y eso lo deja clarísimo en todo momento la alcaldesa de Marbella. Lo que no se puede decir, tú vente para aquí que no va a tener problema, tal y cual. Esta ciudad tiene un nivel... Hay una ley. Tiene un nivel de seguridad jurídica, por un lado, y por supuesto también de calidad, que implica que aquí no se puede hacer cualquier cosa, ni siquiera cualquier cosa que sea legal, sino que esto requiere unos parámetros de calidad que se exigen desde el ayuntamiento. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, partiendo de ahí, todo inversor de calidad y que quiera aportar para Marbella tendrá todas las puertas abiertas. Y la alcaldesa se volcará 100% para conseguir que ese inversor no se vaya sin que ese dinero no revierta en definitiva en el resto de la ciudad. El puerto se hace. Claro, yo creo que a las pruebas nos tenemos que remitir. Ahí está el puerto, ahí están hoteles que están a punto de abrir y que en su día cerraron, que se han conseguido gracias a las gestiones directas del ayuntamiento de la alcaldesa. La pena es lo del hotel Incosol. ¿Tú crees que se solucionará ese Bueno, tema? pues trataremos de que se solucione. Desde luego nunca habrá nadie que pueda decir que desde el ayuntamiento no se ha hecho todo lo posible. Hay situaciones que son más complicadas y situaciones que son más fáciles, ¿no? Todas requieren un esfuerzo y todas van a tener y han tenido ese esfuerzo. Y yo sigo pensando que al final instalaciones como pueden ser, me preguntabas hace un momento por el puerto de la Bajadilla. Te hablo ahora del Hotel Incosol. Instalaciones tan interesantes como pueden ser esas, al final, en el momento en que sea evidente pues ese florecimiento que está empezando a tener nuestra ciudad, pues serán atractivas para los inversores. Y desde el punto y hora en que sean atractivas para los inversores, porque comprendan que pueden hacer dinero, nadie se le olvide que un inversor quiere ganar dinero. Eso está claro. Comprendan que pueden hacer ganar dinero, pues evidentemente, a mí no me cabe la menor duda que volverá a ser atractiva y en ese momento alguien estará dispuesto a poner ese capital. Se dice que muchos... ¿Es lo que ha pasado con el Don Miguel? Ni más ni menos. Ya muchos extranjeros están implantando aquí sus empresas que van todo a través de oficinas, ordenadores y tal. Ya sabes que hoy las nuevas técnicas y las empresas, digamos, las más avanzadas, se hacen en oficinas y se hacen los negocios allí. Pues se dice que se están implantando muchas de esas empresas aquí en Marbella, con lo cual está generando ya no solo esa... Yo no digo que ese dinero va a venir aquí todo, no es así, ¿no? Pero ahí genera una serie de puestos de trabajo, eso después hay unos valores añadidos ahí importantes que van sumando y eso hace posible de que tengamos primero una clase media fuerte, importante, ¿no? Una clase trabajadora que no está desocupada, que es lo que hay que conseguir, ¿no? Y segundo, una riqueza general que viene de primera a eso esta ciudad. Tiene que ver con lo que antes hablábamos, es decir, el nivel de servicios que solo se puede tener en el mundo en dos lugares, en Europa y en Estados Unidos. Y eso lo tenemos en Marbella. Tenemos un marco que es equiparable al de cualquier paraíso natural y además tenemos ese nivel de servicio que nos permite este tipo de historia. Ese es nuestro elemento diferencial. Eso es lo que nos hace encaramarnos al tope de la lista. Es que eso además, es lo que Marbella es una adelantada en muchos conceptos, en muchos conceptos. Si tocas el terreno deportivo, están ahí campeones del mundo, tenemos gente que están en selecciones de todas las prácticas deportivas, toque el waterpolo, toque el fútbol, toque el atletismo, el ciclismo. Mateo, que es un chaval de aquí de Marbella, ha corrido en el Tour y además ha quedado en una situación buena. El tema del el chaval que es policía local, que campeón de España de tiro, etcétera, etcétera. Una serie de... ¿Eso qué quiere decir? Que la gente en ese segmento de actividades que se crean en las ciudades, el tema del deporte,
pues tiene, digamos, una eso quiere decir que de una situación de depresión como la que teníamos, hemos pasado a ser, con todas sus consecuencias, la quinta ciudad de Andalucía y en muchas cosas la primera. Y es muy interesante que eso la gente lo sepa, que la gente sienta orgullo de ser, en definitiva, ciudadano, de tener el privilegio de ser ciudadano de Marbella. Y yo sí me interesa que se señale también, que se plantee que eso se ha hecho también, como decíamos antes, incrementando la inversión, incrementando la empresa privada ha tenido mucho que ver también, incrementando las facilidades que se han hecho a la empresa privada, con el afán y con el trabajo de esa empresa privada, con una serie de cuestiones y además con un rigor importante en el tema de los impuestos. Yo tengo que decir que, por ejemplo, recientemente, y eso es también invertir en la riqueza de la ciudad. ¿Qué pasa con el IBI? ¿El ayuntamiento, el equipo de gobierno va a tomar alguna actuación porque el IBI ha subido? Vamos a hablar ahora mismo del IBI, pero primero, si me permites, te voy a decir una medida que, por ejemplo, ha hecho el ayuntamiento y que ha anunciado la alcaldesa hace muy poco. Y si nosotros entendemos que el turismo es la principal cultivo económico de nuestro municipio, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. ¿Qué es lo que debe de hacer el ayuntamiento? Pues todo lo que esté en su mano para que aquellas empresas que dan trabajo a ciudadanos de Marbella a lo largo de todo el año lo tengan más fácil. Esa es una política inteligente. Que menos. Entonces se ha planteado que el IAE, que es un impuesto que tengo que decir que para todos los pequeños empresarios se suprimió en la época del gobierno de Aznar. Aquí cuando se habla de los impuestos tenemos que recordar quién es responsable de cada cosa. Este es un impuesto que se impone en la época de Felipe González, que se quita en la época de Aznar y que queda solo para los que producen más de 1 millón de euros. Pues nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues dentro de nuestras posibilidades, haciendo cuentas, muchas cuentas, porque al final el ingreso puede implicar un problema en el servicio y el servicio no puede, bajo ningún concepto, afectarse. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues establecer una bonificación del 50% para todos los hoteles que abran durante todo el año. Eso al final es una política entendiendo cuál es la realidad del municipio e invirtiendo en el municipio. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Respetamos la legalidad y utilizamos la política tributaria dentro de la legalidad para fomentar lo que produzca más riqueza para el resto de los ciudadanos. Lo digo así porque me interesa poner de manifiesto qué es lo que ha ocurrido con el IBI y qué es lo que se está diciendo con el IBI. Se está mintiendo mucho sobre el IBI y es interesante que la gente sepa cuál es la realidad. Que el IBI, la cuota del IBI que cada uno de los ciudadanos paga, sube, eso es una realidad. Nosotros no lo hemos negado en la vida. Pero hay una subida, porque si tú comparas el recibo de ahora... Pero hay que entender qué es lo que ocurre, por qué ha ocurrido y qué es lo que podemos hacer. Nosotros podríamos Lo que me interesa es lo último, ¿qué se puede hacer? No, pero es muy interesante también que se sepa qué ha ocurrido, porque cuando se produce una fechoría es importante que aquella persona que ha producido la fechoría sea quien acumule esa responsabilidad, porque aquí todo el mundo se presenta sacudiéndose el polvo. Y sí, hay que contar el porqué de las cosas. Si esto hubiese venido... Totalmente de acuerdo, sí. Aquí, en el año 87, se hace la revisión catastral del catastro. En el año 1987. En el año 1991 entra en el gobierno el señor Gil, votado por la ciudadanía en su día, y se establece y no se toca el catastro en ningún momento. La ley que estaba vigente en el año 87 establecía que el catastro era obligatorio revisarlo cada 10 años y que si no se cumplía esa obligación de cada 10 años, se prorrogaba. Se podía hacer a petición del ayuntamiento cada 5 años. Ah, bien. No se podía prorrogar, era obligatorio realizarlo en los 10 años. Es decir, la revisión del catastro se tendría que haber realizado en el año 97 como muy tarde. ¿Y cuándo se hizo? ¿Qué ocurre con la revisión del catastro? Que no se hace. Y deciden aplicar la revisión del catastro en su totalidad y no en una parte, la Dirección General de Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, en el año 2011. Bajo el gobierno del Partido Socialista, con un jefe que era del Partido Socialista. Y esto hay que recordarlo. Era obligatorio hacerlo, no se hizo antes y lo hace el Partido Socialista. ¿Qué intervención tiene ahí el ayuntamiento? Simplemente conseguir que la ponencia de valores se baje al máximo posible. Eso tiene como resultado
que el valor medio de la vivienda en Estepona son 147.000 euros. El valor medio de la vivienda en Fuengirola son 136.000 euros. Y sin embargo, el valor medio de la vivienda en Marbella son 125.000 euros. Pero todo el mundo sabe que no es real, que la vivienda vale más en Marbella de lo que vale en Estepona y lo que vale en Fuengirola. Eso lo hace este equipo de gobierno. ¿Qué es lo que establece la ley? La ley establece que una vez revisado el catastro, solo se podrá volver a revisar 5 años después. Es decir, nosotros no podemos tocar el valor catastral que sirve de base para el IBI. Es la base, lo básico. Pero con lo cual, y el coeficiente que aplica el ayuntamiento. Voy a acabar de explicar. Con lo cual, quien dice que tenemos que revisar esos valores le está mintiendo a los ciudadanos. Está diciendo que hagamos algo que es ilegal y que no se puede hacer. A menudo, quien está diciendo eso es quien precisamente aplicó la revisión del catastro 3 años antes. Y esto lo debe de saber la gente. ¿Qué pasa con el tipo sobre el IBI? Lo que pasa con el tipo sobre el IBI es que según la ley de presupuestos de hace un año, hay 2 años en los cuales está prohibido tocar el tipo del IBI. No se puede tocar, es ilegal. Y quien diga que se puede tocar y quien pida que se toque está mintiendo a los ciudadanos. Es ilegal. Tiene que ver con las medidas de ajuste provocadas por una crisis que no ha provocado el Partido Popular y que han venido impuestas de Europa desde hace 2 años. Hasta el año que viene no se puede tocar el tipo, con lo cual... ¿Por qué Estepona rebaja el IBI? Porque ellos hicieron en un momento dado una revisión catastral en otro momento con respecto a nosotros. Nosotros ahora mismo no podemos tocar el tipo tributario. No podemos. Estepona no está en la misma situación que Marbella. No podemos tocar el tipo tributario. Quien diga que se puede tocar, miente. Así de claro lo digo. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho desde entonces? Pues lo que se ha hecho desde entonces es tratar de ayudar a que aquellas personas que estén en una situación más complicada no noten una situación muy grave en su patrimonio, a través de la política de subvenciones. Política de subvenciones que hicimos el año pasado, que ya el año pasado nos dijo el Partido Socialista que este año íbamos a quitar y que no hemos quitado, que hemos tramitado 17.000 solicitudes en Marbella y que en definitiva hace que no sea tan grande el impacto que tiene en el erario público, en el patrimonio de cada ciudadano, el impuesto del IBI. ¿Qué es lo que no se nos puede pedir? Lo que no se nos puede pedir es que las personas que tienen 4 y 5 viviendas tengan una rebaja. No, eso no se nos puede pedir. Yo no estoy hablando por ese sector. Pero aquellas personas que tienen una vivienda con un valor catastral bajo o medio, pues tienen la posibilidad de acudir a ese recurso. ¿Qué otra cosa hemos hecho? Pues la propia alcaldesa ha comprometido que el año que viene, que es cuando legalmente podemos tocar el tipo tributario, probablemente se toque. Porque la revisión del catastro, ¿cuándo se haría? La revisión del catastro a los 5 años de la primera revisión, estamos hablando del 2016. Debemos de saber que la revisión del catastro puede ser favorable o no. Era una revisión, esa es otra de las mentiras que se dice. Si se revisa el catastro, probablemente en el 2016 hayamos salido de la crisis y el valor medio de la vivienda sea muy superior. El precio de mercado de la vivienda no se sabe cómo. Ahora mismo está el capa caída, ahora mismo la valoración de las viviendas en Marbella no es que ha tocado suelo ni mucho menos, ¿no? Pero que están más reducidas. Bueno, yo tengo que decir que de un año para acá ha subido y que probablemente dentro de un año esté bastante más alto. Y si el camino que llevamos con las ventas que se están produciendo se materializa y se cumple como es, pues nos podemos encontrar con que dentro de 2 años pues las viviendas sean más caras en Marbella, y en ese caso igual nos interesa hacer una revisión catastral, pero eso tampoco lo explica el que critica que no se revise catastralmente, ¿no? Yo creo que lo que se ha hecho es todo lo que se podía hacer con las circunstancias actuales, que al final hemos tenido que pasar por una legalización también de los valores catastrales. Ese es otro de las consecuencias del desbarajuste legal que aquí hubo durante muchísimos años, y que efectivamente tan pronto nosotros podamos atemperar esa situación, lo haremos y lo acomodaremos de tal forma que al final los ciudadanos, de una forma u otra, pues vengan a pagar, si es posible, lo mismo que venían pagando. Esperemos que sea así.
sobre todo a la gente que está necesitada, porque la picaresca en este país está a flor de piel, ¿eh? Y somos más listos que el hambre, ¿no? Pero a los que, para hacer justicia, hay mucha familias que tienen su vivienda de toda la vida, ¿no? Y que les viene un IBI que no puede. Pero es que sí, con valores catastrales de 100.000 euros ya se puede acceder a esa subvención. A la subvención. Claro, y es que estamos hablando de valores que realmente tenemos que pensar que ese no es el valor de mercado, es inferior. Ya. Valor catastral de 100.000 euros. Creo que el límite estaba en 100.000 euros. Puedo equivocarme ahora mismo, pero en fin, creo que no me equivoco. Recientemente... Tiene que ser además primera vivienda, en fin, una serie de... El gobierno central ha puesto en marcha un plan para rescatar 500 municipios que están en una situación, bueno, mala, bastante mala. Afortunadamente Marbella no se encuentra en esta situación, ¿no? Es que yo creo que esta es otro de los ejemplos claros de hasta qué punto ha cambiado total y absolutamente la situación de nuestro ayuntamiento y hasta qué punto, y lo tengo que decir, hasta qué punto se recurre a la falsedad por parte de la oposición que tenemos en este municipio. Es decir, se plantea un plan especial para municipios con necesidades urgentes. A nadie se le escapa que hace 7 años Marbella estaba en esa situación. Todo el mundo lo sabe. Con graves problemas de liquidez incluso para pagar lo más esencial. Perdóname, porque tú estuviste en la anterior legislatura y estás en esta. ¿Hay diferencia el primer año, una vez que cogéis el gobierno municipal? ¿Hay diferencia del primer año de aquella legislatura a estos 2 años en el modo de gobernar, en mayor viabilidad, etcétera, etcétera? Bueno, no, yo creo que hemos vivido situaciones radicalmente distintas tanto en un supuesto como en el otro. Es decir, veníamos de una situación de total y absoluta crisis interna que nosotros teníamos que gestionar con nuestra ruina, por así decirlo. Por lo tanto, era más complicado, ¿no? Donde no teníamos el apoyo de la Administración central porque no lo tuvimos, donde no teníamos el apoyo de la Administración autonómica porque no lo tuvimos. Y estos 2 años han sido los 2 años en los cuales hemos tenido que lidiar con una crisis que ya no era nuestra, sino que venía de fuera, y donde hemos tenido la misma falta de colaboración por parte de la Administración autonómica y hemos tenido una etapa más reciente donde sí que hemos tenido bastante ayuda por parte de la Administración central. Y nosotros vivíamos, por ejemplo, en una primera legislatura con la espada de Damocles de los vencimientos que tenían que llegar en el 2012 y que ya el Tribunal de Cuentas nos decía que difícilmente podía este ayuntamiento asumirlo. El Tribunal de Cuentas decía que la viabilidad del ayuntamiento estaba seriamente comprometida en el año 2012 y sin que hubiese ni el más mínimo atisbo de negociación por parte del Gobierno, en aquel entonces del PSOE, con respecto a nuestra deuda. Yo tengo que decir que la primera reunión que tuvo la alcaldesa en la delegación de Hacienda con responsables del Partido Socialista después de entrar como alcaldesa, donde ella fue de hace 6 años, ¿no? Sí, yo hablo de cuando empezó la anterior legislatura, donde ella fue a plantear la dificultad que tenía el Ayuntamiento de Marbella. La solución que le dieron es: Marbella es una empresa en crisis y las empresas que están en crisis echan a la gente a la calle. Hasta que usted no echa a la gente a la calle, nosotros no vamos a ayudar. Ese era el planteamiento que tenía el Partido Socialista, que yo quiero recordar esto para que la gente lo ponga en contraste con lo que nos dicen ahora los responsables del Partido Socialista, ¿no? Lo que nos dicen ahora mismo. Bueno, pues sobre esa realidad, pues nosotros vamos a una segunda legislatura donde la alcaldesa obtiene un acuerdo histórico con Hacienda y Seguridad Social que nos permite contar con 6 millones de euros pues liberados. Por ejemplo, en el año anterior. Tú estás hablando del pago de Seguridad Social y Hacienda. Y donde se nos permite, en definitiva, ganar la viabilidad del ayuntamiento. Es decir, son legislaturas totalmente contrarias, distintas, cada una con una serie de problemas específicos, pero que tienen un denominador común, y ese denominador común es el resultado. La realidad es que año tras año, cada vez nos hemos apretado más el cinturón y cada vez hemos estado mejor.
La situación actual es una situación donde hay una liquidez por parte del ayuntamiento, donde los proveedores están cobrando a 30 días están cobrando los proveedores. Cuando hablamos de proveedores, lo son de todo tipo. Hay muchos empresarios del municipio que no se creen que, sin embargo, que estemos en la situación que estamos, donde ha habido un plan de pago a proveedores y nos hemos quitado toda la deuda que existía, que ya era poca, pero nos la hemos quitado también. En definitiva, la situación económica es una situación, yo creo que mucho mejor. Eso nos permite garantizar los servicios de una forma más desahogada. Tenemos todavía por delante una espada de Damocles que sigue pendiente de una negociación serena y consciente. De los 100 millones, ¿no? Que son los famosos 95 millones de... 95. No son 100, son 95. Bueno, pero en fin, en estos números nos perdemos fácilmente del anticipo no reintegrable. Bueno, hoy cuando hablamos de millones hablamos como si fueran pesetas. Y que realmente tendrá que solucionarse, pero estamos en una situación muchísimo mejor que la que teníamos, aunque evidentemente seguimos teniendo muchísimas dificultades. Estamos llegando casi al final, pero me gustaría tocar el tema de renta básica, los planes que uno está funcionando ya, está marchando, y además con acierto porque la labor que están realizando los cerca de 100 personas que están en pintura, jardinería, etcétera, están realizando una labor que se echaba de menos. No obstante, que expira a los 6 meses, pero hay posibilidad de ampliación, y ahora empieza otro más para 250 trabajadores, ¿no es así? Personas. Bueno, vamos a poner a diferenciar. Es decir, el Ayuntamiento de Marbella, fuera de lo que son sus competencias, yo tengo que decir que cada vez que el Ayuntamiento tiene la obligación moral de asumir, y lo hace en muy contadas ocasiones, y cuando no tiene más remedio, tiene la obligación moral de asumir competencias que no son propias del Ayuntamiento, realmente estamos colocando al ciudadano en una situación en la cual tiene que pagar 2 veces por algo. Es decir, esos planes se financian con cargo a los presupuestos municipales, cuyos recursos proceden de impuestos que están para cubrir en definitiva lo que son las competencias propias del ayuntamiento. Entonces eso nosotros tratamos de que sea la administración competente quien lo haga, y esto es competencia de la Junta de Andalucía. Pero evidentemente desde nuestro planteamiento tenemos que hacer lo que podamos por ayudar a ciudadanos que se encuentran en una situación muy complicada a nivel económico, con situaciones de paro y de desempleo de muy largo plazo. Y además con situaciones familiares en las cuales pues no hay un ingreso de ningún tipo. Bueno, pues a esa realidad responde este plan que se ha hecho, dotado con 1 millón de euros, precisamente pues para poder plantear no como una situación de beneficencia, sino como una situación en la cual también se exige a estas personas un trabajo para la comunidad, una posibilidad de que además se pueda colaborar en su situación económica. Yo tengo que decir que hasta ahora las personas que han desarrollado este trabajo están desarrollando un trabajo fabuloso. Cualquiera que vea las zonas que ellos están tratando, que están trabajando, la zona Millas de Oro, la zona, pues se da cuenta de que verdaderamente están llevando adelante un trabajo fabuloso, al punto de que incluso se autodenominan la brigada del empuje, ¿no? Muy bien. Porque sí, ellos tienen, no lo sabía ellos van empujando y arreglando pues con muchísimo brío, ¿no? Ese proyecto que ha puesto en marcha el ayuntamiento con cargo a los presupuestos municipales se complementa con otro proyecto que tiene que poner adelante con la financiación de la Junta de Andalucía, dentro de sus competencias. ¿Qué es lo que ha hecho el ayuntamiento? Adelantar toda la tramitación hasta que el dinero llegue. El dinero todavía no ha llegado, pero tan pronto llegue el dinero estarán las personas preparadas para empezar a trabajar. Nosotros esperamos que la Junta de Andalucía sea tan sensible como ha sido el ayuntamiento a este problema y efectivamente traslade ese dinero para poderle pagar a estos ciudadanos. Lógicamente ese dinero hay que aportarlo porque todavía no se ha una cofinanciación del ayuntamiento, es decir, que el ayuntamiento pero todavía no se ha puesto en marcha ese. No, se ha llevado adelante toda la tramitación, se va a llevar adelante la selección de forma tal que esperamos que llegue ese dinero y tan pronto llegue el dinero pues se pueda empezar a desempeñar esos trabajos. O sea, hombre, no es para tirar cohete, pero es una ayuda extraordinaria porque estas 100 personas, como antes hablábamos,
que es que no entran, en algunos no entran ni un euro en sus casas. Yo creo que es una obligación moral de todos los poderes públicos, también de todos nosotros, pero además que es una obligación moral que está resultando rentable en el sentido de que están contribuyendo mucho al embellecimiento de la ciudad. En un momento tan importante como este verano, que es un verano muy bueno. Y además un verano importantísimo, un verano de punto de inflexión, ¿no? Un verano donde podemos decir que definitivamente la crisis es cosa del pasado, ¿no? Digamos, va a marcar el final de crisis y la posibilidad de empezar ya, digamos, a tomar el sitio que siempre ha tenido Marbella y que tiene que tener, y punto, ¿no? Por último, porque ya está llegando, la oposición critica muchas veces de que no se le da participación, sus propuestas no son atendidas, etcétera, etcétera. ¿No son propuestas constructivas o son propuestas? No, pregunto. Yo, en fin. ¿Cuál es la labor que, en tu opinión, que ejecuta, que hace la oposición? No, a ver, la primera cuestión que debemos de saber y que debemos de entender es que vivimos en una democracia y en la democracia las decisiones se toman por mayoría. Y las propuestas que hace la oposición pues se estudian, se trabajan y si se tienen que aprobar, se aprueban, y si no se tienen que aprobar, no se aprueban. Es decir, por ejemplo, yo creo que se aprobaron 2 propuestas en el último pleno de la oposición. Es que la crítica fácil, valga la redundancia, es muy fácil. Es que aquí repetimos siempre lo mismo, pero no vamos a la realidad. Es que las propuestas se ven en pleno y las propuestas, además, muchas de ellas se aprueban. A partir de ahí, nosotros seguiremos trabajando de la misma forma, es decir, dándole su espacio a la oposición. ¿Y qué nos gustaría exigir? No como grupo político, no como gobierno, como ciudadanos, pues que la oposición entienda cuál es su función. Y su función es colaborar en el bienestar de los ciudadanos. Es decir, el que entienda que la oposición tiene la obligación de buscar todo lo malo y sacarlo, se equivoca. La oposición tiene que ayudar precisamente en el gobierno, denunciando en definitiva las cosas que tenga que denunciar, claro, pero también aportando alternativas, aportando en definitiva posibilidades distintas de actuación y asumiendo también que son oposición y no gobierno. Es decir, nosotros no podemos aprobar absolutamente todo lo que viene de la oposición. Habrá cosas que se pueden aprobar y cosas que no. Y lo que no podemos hacer es no aprobar las propuestas que parten del equipo de gobierno para que ellos estén conformes y aprobar las suyas para que estén conformes. Es que da la situación, o sea, da la circunstancia, se da la circunstancia de que el gobierno somos nosotros y tenemos esa responsabilidad con los ciudadanos. En ese punto totalmente de acuerdo, pero no hay propuestas que tienen un interés general por encima de todo. Claro, no hay junta de portavoces porque no asisten a esa junta de portavoces, es decir, desgraciadamente no quieren venir a esa junta de portavoces y la tengo yo solo. No hay en definitiva una colaboración por parte de la oposición en la gobernanza de la ciudad, no la hay. Y cuando se plantean cuestiones que tienen sentido, algunas veces se plantean cuestiones que tienen sentido, pero son cuestiones que no tienen, en cuanto a su tramitación, posibilidad. Por ejemplo, cuando a mí me aparece una propuesta de la oposición donde nos dicen, por ejemplo, baje usted el IBI el 50%. Ahora, usted ha hecho un estudio económico, usted ha dicho cuánto dinero supone eso. Tú has explicado usted aquí, ha dicho, esos razonamientos es de entender. Si usted, la ley está ahí por encima de todo. Usted ha dicho en un momento dado que no se puede hacer. Usted ha dicho cuántos camiones de basura tenemos que quitar. Usted ha dicho cuántos policías tenemos que sacar de la calle. Usted ha dicho cuántos barrios tenemos que dejar sin iluminar para bajar un 50% el IBI. Eso es ser honesto con la ciudadanía. Lo otro es mentira, es demagogia. Y yo me interesa así decir, sobre todo también, hasta qué punto la oposición que tenemos está dibujando o pretende dibujar una realidad virtual. Yo lo dije en el último pleno. Es decir, cuando uno se vuelve la cara y no quiere ver que el casco histórico está limpio y trae una foto de una papelera de no sé dónde que está sucia, no está viendo la realidad. Es decir, la realidad de Marbella no tiene que ver con ese planteamiento que vemos mes a mes. Eso es mentira. Eso es un hecho puntual que se quiere elevar a categoría. La realidad de Marbella tiene que ver con el llenazo absoluto que tenemos en verano. Tiene que ver con el Starlight.
tiene que ver con los eventos que se realizan en Marbella, tiene que ver con la ampliación que se va a realizar del puerto de la Bajadilla, tiene que ver con la limpieza en el casco histórico, tiene que ver con la ausencia absoluta de ningún tipo de incidencia en la playa, con el dispositivo de playa o en materia de seguridad. Tiene que ver con lo que ven los ciudadanos que repiten año tras año su visita a Marbella. Esa es la realidad. Negar esa realidad es ir en contra de la imagen de Marbella. Usted me puede decir que el plan de playa se puede hacer mejor, que yo puedo hacer pues un despliegue de seguridad mejor, aportando una serie de ideas. Pero usted no puede negar la realidad. Usted no puede decir que este ayuntamiento despilfarra cuando este ayuntamiento ha reducido en 200 millones de euros la deuda. Usted no puede decir que este ayuntamiento sube los impuestos cuando es usted el que lo ha hecho a través de la Dirección General del Catastro. En definitiva, yo creo que es muy importante, y nos acercamos pronto, quizá el año que viene, a un escenario electoral, es muy importante que la gente sea creíble. El que viene no, el siguiente. Bueno, vamos a tener ya las elecciones europeas este año que viene. Sí, bien. Es muy importante que los ciudadanos perciban que uno es creíble, y uno es creíble reflejando la realidad. Y tenemos desgraciadamente una oposición que aquí en Marbella es muy poco creíble. Muy bien, por cierto, cogerá unos días de vacaciones, como es natural, ¿no? Bueno, relativamente. Iba a coger esta semana vacaciones, pero tengo que venir ya el día 6, con lo cual no las voy a pillar. En pleno mes de agosto y es lógico, como cada quiche. No, yo no puedo. Estamos en una situación donde verdaderamente el verano es quizá el punto más importante. Nuestra alcaldesa está al pie del cañón, en el ayuntamiento, pues gestionando lo que es este verano esencial, importantísimo, capital para Marbella. Y aquí tenemos que estar todos en alerta, porque sobre todo porque el mes de vivimos, agosto, que es clave y claro, hay que estar todos muy vivimos de este botón de muestra. Y ya digo, yo me quería pillar unos días y ya me han dicho que no puedo, tengo que venir el día 6, con lo cual... Muy bien. Bueno, Félix, como siempre, agradecerte la presencia en M95 y en este programa, y bueno, y desearte suerte, como siempre digo. Bueno, muchísimas gracias y ojalá tengamos todos suerte con este verano. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por seguirnos. Las buenas noches y hasta el próximo programa.